Bienvenidos gente, amigos, extraños y niños que deben hacer su tarea para el colegio. Hoy junto con Morsi, Libertador de América, les explicaré los sucesos que llevaron a la independencia del Paraguay en 1811. Ahora, un breve resumen de la situación política en 1810. Durante las guerras europeas, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, había invadido España en 1808 y con ello había hecho abdicar al rey español Fernando VII y puesto en su lugar a su hermano José Bonaparte, el Pepe Botellas, para gobernar en su lugar. Pero las colonias americanas de España vieron la oportunidad en el vacío de poder y se gestaron varios movimientos de independencia y de oposición al gobierno de Pepe Botella bajo la fachada de lealtad a Fernando VII. Se les decía a los franceses algo así como: acá somos leales a Fernando VII, pero en realidad tampoco se tenía la intención real de seguir siendo súbditos. Fue la excusa perfecta. Sin embargo, sí había también internamente movimientos que querían seguir siendo leales a España, pero eran los de menos. Y fue así que en 1810 la Junta Provisional del Río de la Plata, en Buenos Aires, derrocó el 25 de mayo al virrey y posteriormente intentó incorporar a más territorios al levantamiento, bajo condición de que se reconociera a Buenos Aires como autoridad principal. Entre ellos fue enviada al Paraguay una delegación, pero el gobernador Velasco y el Cabildo de Asunción rechazaron la propuesta de Buenos Aires. También existía un sentimiento de rivalidad con Buenos Aires que motivó esta decisión, y en consecuencia la Junta Provisional del Río de la Plata intentó incorporar al Paraguay a la fuerza. El gobernador español Velasco en Asunción entonces recibió noticias desde el Brasil, imperio portugués todavía. El gobernador de Río Grande, Diego de Souza, ofrecía su ayuda militar al Paraguay para una eventual defensa a través de su emisario José de Abreu. El sentimiento en la población paraguaya era que el Brasil tenía hambre de más tierras y que esta ayuda podría conducir a la pérdida del territorio paraguayo. Recordemos que el Brasil pasó de esto a esto, todo por las invasiones de los bandeirantes. La ayuda militar fue muy tentadora, pero Velasco no se decidió en el momento. Volviendo a Buenos Aires, ante el rechazo paraguayo, fue encomendado el general Manuel Belgrano frente al Ejército de Liberación para invadir el Paraguay e incorporarlo a la fuerza a la autoridad de Buenos Aires. Pero les dimos pelea en enero de 1811 en la batalla de Paraguarí, donde el gobernador Velasco pecó de cobarde casi inmediatamente huyendo del terreno. El liderazgo fue tomado entonces por Manuel Atanasio Cabañas y Juan Manuel Gamarra, quienes con un movimiento envolvente lograron vencer a Belgrano, quedando desde aquel momento Velasco totalmente desprestigiado. Y luego en marzo de 1811, en la batalla de Tacuarí, Belgrano fue finalmente derrotado y expulsado. Pero antes entró en contacto con los militares paraguayos, entre ellos Fulgencio Yegros, Manuel Atanasio Cabañas y Juan Manuel Gamarra, donde Belgrano recalcó sus ideas repartiendo panfletos y dando discursos, donde explicaba que su misión no era conquistar el Paraguay, sino liberarlo de la esclavitud en que se hallaba. Y fue así que paraguayos y argentinos empezaron a fraternizar y las ideas del patriotismo nacional empezaron a recorrer entre los participantes de esta campaña. La idea de la independencia total maduraba. Y así, para abril existían varias corrientes en Asunción. Algunos querían unirse a Buenos Aires, otros querían seguir siendo leales al rey español y otros querían independencia total. Y la conspiración para eliminar el poder español se gestaba. La conspiración militar más importante era la liderada por Vicente Ignacio Iturbe con Manuel Atanasio Cabañas y Pedro Juan Caballero, quienes buscaron la ayuda del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y Fernando de la Mora, unos intelectuales que aceptaron. Y en una serie de reuniones clandestinas en la Casa de la Independencia, que ahora es un museo, visítenla, es hermosa. Se trazó el plan revolucionario para el 25 de mayo, el aniversario de la Revolución de Mayo de Buenos Aires. El plan consistía en levantamientos militares simultáneos en todo el país. Fulgencio Yegros en Itapúa, Manuel Atanasio Cabañas en Cordillera y Pedro Juan Caballero con Vicente Ignacio Iturbe lo harían en Asunción. Pero
Luego de la infructuosa invasión bonaerense, Velasco se decidió y aceptó el 13 de mayo la ayuda militar portuguesa. La indignación de la población paraguaya fue total y corría la noticia de que la provincia del Paraguay pasaría a los portugueses y se decidió adelantar la fecha de la revolución por temor a una posible intervención portuguesa. Se decidió emprender el plan revolucionario el 14 de mayo, antes de la partida del emisario portugués José de Abreu para Río Grande. Y fue así que a las 10 de la noche, Pedro Juan Caballero, con la ayuda de la mayordoma de la Catedral de Asunción, la también prócer Juana María de Lara, hicieron sonar las campanas de la Catedral de Asunción. Era la señal convenida para los revolucionarios. Pedro Juan Caballero y Vicente Ignacio Iturbe avanzaban con sus tropas hacia el cuartel de Asunción, que ya había sido tomado por otro prócer, Mauricio José Troche, con sus 34 curubateños. Las campanas seguían tocando e invitando al pueblo a salir hacia la calle. Caballero tomó liderazgo de los 72 soldados y toda la artillería que había, y sin embargo se dirigió personalmente a la residencia del gobernador Velasco, manteniendo a la distancia a las tropas. Para aquel entonces ya eran algunos momentos después de medianoche. En esa madrugada del 15 de mayo, Vicente Ignacio Iturbe entregó a Velasco en su mano una carta de Pedro Juan Caballero, donde se le reclamaba a Velasco la entrega del Paraguay a los portugueses y de que ellos, como soldados paraguayos, habían luchado contra invasores para defenderla, en referencia a Belgrano, que había pasado unos meses antes, y que no dejarían de defenderla, reclamando a Velasco la rendición y la entrega de todas las armas en su poder. El gobernador Velasco quedó impactado por lo que estaba pasando y se cayó, sin dar respuesta a la intimación que le mandó Iturbe. Pedro Juan Caballero entonces ordenó a los soldados y a toda la artillería rodear la casa de gobierno. Ya había entre ellos muchos más patriotas que se unieron ante lo que estaba ocurriendo esa noche en las calles de Asunción, todos con ánimo de asaltar la casa del gobernador. Iturbe entonces le presentó a Velasco a sus nuevos amigos nombrados cañones de artillería y le dio 15 minutos para que diera respuesta. Velasco, bajo la suprema amenaza, rodeado y sin opciones, se rindió. La revolución había triunfado y sin derramamiento de sangre. Gritos de ¡Viva la Unión! Se hicieron sentir en la gente y se dispararon una salva de cañonazos como festejo patrio. Luego de esto, se instituyó un triunvirato para dar la apariencia de moderación y se incluyó a Velasco y a otros 2 diputados leales a los revolucionarios. Uno de ellos era el capitán Juan Valeriano de Ceballos, que a pesar de ser español, era muy apreciado entre los próceres. Y finalmente se decidió incorporar al prócer y director oculto del golpe, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, como segundo diputado. Y así el día siguiente, en la mañana del 16 de mayo, quedó instaurado el triunvirato, Velasco, Ceballos y Francia, dando juramento a Dios de desempeñar fielmente sus funciones, pero el pueblo paraguayo no quería sujeción ni a extranjeros ni a Buenos Aires. Y el doctor Francia plasmó esas ideas en el manifiesto del 17 de mayo de 1811, que menciona cuanto sigue. Que siendo tan benéficas como pacíficas las miras e intenciones del presente gobierno y sus consorcios, no han tenido por causa y por objeto en la presente determinación, la revolución del 14 y 15 de mayo, el entregar o dejar esta provincia al mando, autoridad o disposición de la de Buenos Aires, ni de alguna otra, ni mucho menos a ninguna potencia extranjera, y que todos los nominados, el triunvirato, no han tenido ni tienen otra idea más que sostener y conservar los fueros, libertades y dignidad de esta provincia, reconociendo siempre al desgraciado soberano bajo cuyo auspicio vivimos, uniendo y confederándose con la misma ciudad de Buenos Aires para la defensa común y para procurar la felicidad de ambas provincias y las demás de la del continente bajo un sistema de mutua unión, amistad y conformidad cuya base sea la igualdad de derecho.
Fíjense que se menciona el reconocimiento al monarca español, pero esto no es más que una fachada. Ya la independencia está definida. Y también se manifiesta la posición del Paraguay de trabajar en conjunto con Buenos Aires, de manera pacífica, para beneficio mutuo, pero sin nosotros estar bajo su autoridad. Ya de aquí en más la historia del Paraguay sigue su propio camino. Ya éramos de facto independientes, pero recordemos que formalmente el Paraguay no declararía su independencia hasta 1842. Mariano Antonio Molas, otro prócer de la independencia, escribiría luego en su libro Descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay el primer relato de la revolución del 14 y 15 de mayo de 1811, lo cual es una valiosísima fuente para entender lo que pasó. La intimación al gobernador Velasco y su posterior rendición fue inmortalizada en una imagen dentro de nuestro billete de 10.000, pero increíblemente esta imagen es un error. Esa imagen no es de nuestra independencia, sino de la de Buenos Aires. Un craso error de los diseñadores de nuestro dinero, como algunos otros que encontraremos más adelante. Sin embargo, el cuadro de Guillermo Darré, del cual estoy hablando, se exhibe de todas formas en la Casa de la Independencia, igual que este otro cuadro que es más fidedigno con el relato, que es del pintor paraguayo Jaime Bestart. Bueno, espero les haya gustado. Morsi y yo los saludamos. Nos vemos la próxima.